Diana Tusi es licenciada en Sociología y directora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo. Es doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics y es investigadora del CONICET. Fue profesora visitante de las universidades de Oxford, de Manchester y del German Institute of Global Affairs. Sus temas de investigación en economía internacional abarcan el multilateralismo y el orden emergente. Es autora y coautora de numerosos artículos académicos, entre ellos uno, La presencia económica de China en Sudamérica, un libro de absoluta actualidad que recomendamos. Hoy Diana Tusi es nuestra invitada en Efecto Mariposa. Yo te propondría, Diana, empezar nuestra conversación abordando la cuestión del multilateralismo. Vayamos de lo general a lo particular. Todos sabemos que el sistema de reglas e instituciones que se crea después de la Segunda Guerra Mundial es el orden que rige, para bien o para mal, pero rige la relación entre los países después de la Segunda Guerra, como decíamos. Ahora, este sistema multilateral está en crisis, evidentemente está en crisis. Tenemos una Asamblea General que tiene una velocidad paquidérmica para tomar decisiones, tenemos un Consejo de Seguridad impotente. Recordemos que el Consejo de Seguridad está pensado para atender las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Ahora, con los vetos cruzados, avanza la guerra en Ucrania, avanza la ocupación militar de Israel sobre la Franja de Gaza y el Consejo no se pronuncia. La misma impotencia se puede ver en la Organización Mundial de Comercio o en la Organización Mundial de la Salud. El otro día, leyendo un libro de José Saramago, que se llama El hombre invisible, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Él dice, el caos es un orden por descifrar. Mirá. Me encantó esa frase. Entonces yo te quiero preguntar, primero, ¿cómo evalúas vos el estado de la crisis del multilateralismo? Uno. Y dos, ¿cómo te imaginás vos? ¿Qué te imaginás vos que hay detrás del caos? ¿Habrá un orden en gestación? La crisis de la Asamblea General y la crisis de Naciones Unidas es de larga data, yo hasta no sé si llamaría crisis a eso, porque es de más larga data. Hemos convivido, digamos, con una cierta parálisis de la Asamblea General y también con un vetos cruzados en el Consejo de Seguridad durante muchísimos años. Lo que yo llamaría crisis actual del multilateralismo es más bien el embate, la agresividad con el multilateralismo mismo. Y yo creo que obviamente ahí el personaje de Trump es crucial, digamos. Tenemos dos organizaciones que no son las Naciones Unidas, no son el paquidermo de las Naciones Unidas, sino que son dos organizaciones que funcionaban muy bien, digamos, yo diría muy bien, y bajo mucha tutela y apoyo de Estados Unidos. Uno es la Organización Mundial de Comercio, que se funda en 1995, que fue una coronación de la globalización, lo que es cuando en el 95 se funda la Organización Mundial de Comercio, después de 5 años de negociación durante la ronda de Doha, bueno, no acuerdo, del milenio, o como se llama, la ronda de Uruguay, perdón, era la ronda de Uruguay. La ronda de Uruguay, claro. Culmina, digamos, con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que fue como, digamos, la coronación de la globalización, como yo decía antes. Realmente era un momento, de alguna manera, de muchas maneras, muy iluminador, un poco se llamó el fin de la historia, un poco exagerado, pero de todos modos era un momento de avance del multilateralismo, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Avance del multilateralismo, avance de la amistad, etc. Era un momento, digamos, más o menos de oro, con todas sus crisis y sus problemas en ese momento. Argentina, México, la crisis de México fue a los 6 meses de la creación de la Organización Mundial de Comercio. No es que no había crisis, pero había como un empuje hacia que esto se resuelve multilateralmente. ¿Cuál es el problema que Trump le ve a la Organización Mundial de Comercio? Es que precisamente a China no la han podido domesticar a través de la Organización Mundial de Comercio. Y quiero dar un paso atrás con esto. Es decir, la incorporación de China al sistema internacional tuvo como varias facetas, y una primera, precisamente, durante todos los 90, era la ilusión de que a China se la podía domesticar comercialmente, transformando una economía de mercado en una economía capitalista que a la vez iba a llevar a la democracia. Esa es la apuesta del 2001 cuando se incorpora China, claro. Del 2001 cuando se incorpora, exactamente, es la apuesta del 2001. Es decir, la organización, pero China ya en el 95 estaba negociando su ingreso. Es decir, en el 95, creo que en esos años, China comienza su negociación de ingreso a la OMC. Culmina en el 2001.
Entonces, todos los 90, que fue la negociación con China, era la idea de, como decía antes, de domesticar a China en el sentido de civilizarla, hacerla capitalista, y si es capitalista es democracia. En ese momento, conjunción era conocido, se consideraba que capitalismo y democracia iban de la mano. Bueno, la domesticación no sucedió. Primer parte del problema en la crisis. Esa domesticación no sucedió. Obviamente, China hizo muchas reformas internas para acceder. Seguramente hay muchas reformas que no se completaron del todo o que sus socios comerciales no estaban del todo satisfechos. Es decir, tenemos ahí un vaso vacío y un vaso medio lleno. Primer parte de esta incorporación de China. Segunda parte de la incorporación de China, una vez que la OMC se ve que no era suficiente, es la idea de Obama, creo que empieza Obama con esta idea, de circunvalar a China. Entonces, ya que no la podemos hacer, ¿no? Ya que dentro de la Organización Mundial de Comercio, es decir, se aprovecha, digamos, de la Organización Mundial de Comercio, China, vamos a circunvalarla. ¿Qué es circunvalarla? Hacer acuerdos comerciales alrededor de China, excluyendo a China. Bueno, eso tampoco funcionó tanto. Estos acuerdos avanzaron, pero China sigue creciendo, China sigue irritando a mucha gente, a muchos gente en algunos lugares. Bueno, y ahora es, yo diría, el tercer periodo, que es, no, la OMC hay que enterrarla, la OMC, China es puro provecho para la OMC, o al revés, China aprovecha absolutamente la OMC y nosotros somos todos perdedores de la OMC. Entonces ahora hay que enterrarla. Eso sí me parece que es una crisis y hay que ver, digamos, obviamente, si el garante del sistema no está más, bueno, estamos en un problema. Hay que ver hasta qué punto China va a ser el nuevo garante, yo creo que lo va a ser, pero obviamente es un proceso de transición y no va a ser de la noche a la mañana, esto es lento, digamos. Yo creo que el otro indicador de crisis, y que a mí también me preocupa mucho, es la salida de la Organización Mundial de Salud, que no es un organismo supranacional, como en algún sentido sí es la OMC, porque uno tiene que cumplir con las reglas de la OMC. Con la Organización Mundial de Salud es más un agente consultor, ordenador, etcétera, al estilo de Naciones Unidas. No hay solución de disputas en la Organización Mundial de Salud, sino que se trabaja por consenso. Bueno, ahí la salida de Trump de la Organización Mundial de Salud y Milei también, la Argentina vía Milei también, ahí yo también, no han habido otros países que han seguido ese camino, pero ahí también uno puede vislumbrar, digamos, un vacío de poder de Estados Unidos, una huida de poder, una huida, no es que vacío, hay una huida. Ahí yo creo que es más fácil que China rápidamente ocupe el vacío. Primero porque no es un problema financiero, directamente puede aportar, y segundo porque en la Organización Mundial de Salud son muy fuertes las fundaciones de salud, por ejemplo Bill Gates. Entonces ahí es más fácil tener una Organización Mundial de Salud que transite esta crisis. En la Organización Mundial de Comercio me parece que va a ser más lento. No es que no va a suceder, sino que va a ser más lento. Entonces, volviendo a la pregunta del caos, que detrás del orden que hay detrás, que surge detrás del caos, yo creo que yo no puedo dar obviamente una receta, tampoco puedo ver una foto, pero sí me parece que vamos a tener unos 4 o 5 años donde esto va a ser el caos, va a ser el remolino en el que estamos viviendo en este momento, y en algún momento esto se va a apaciguar. Estados Unidos no se va a quedar afuera de todo, porque en tanto participa, digamos, de muchos de las ventajas del globo, digamos, que puede ser el libre cambio, puede ser acceso a vacunas, puede ser acceso a la educación, es decir, todo lo que el globo nos da como bien público. Bueno, lentamente, en algún momento entra en sus cabales, entraremos todos en nuestros cabales y podremos beneficiarnos de la cooperación. Yo creo que lo que está en crisis en última instancia es la cooperación. Es la cooperación. Hay una frase que yo la escuché en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Creo que fue en la cumbre de Indonesia, en donde el presidente Lula dijo: todas las noches, cuando me voy a dormir, me pregunto por qué nuestros países tienen que operar con el dólar. Claro. ¿A vos te parece que el cuestionamiento al dólar o la posibilidad de reemplazar al dólar como moneda de transacción universal es uno de los temas que le duelen o de las piedras que tiene la administración estadounidense en el zapato? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, me parece que tampoco hay que sobreestimarla tanto. Porque los BRICS han avanzado en sistemas de pagos bilaterales. Bilaterales.
en moneda local. Eso quiere decir que las transacciones se liquidan en moneda local. En yuanes, en reales, etc. Claro. Bueno, eso está avanzando y hay avances. En este camino hay avances. Es decir, en ese solo camino hay avances de la desdolarización. Ajá. Eso, por supuesto, tiene asustados a Estados Unidos, sí. Para mí sobreasustados. Y ahora digo por qué. Porque lo que no hay, y yo creo que no va a pasar por mucho tiempo, es un avance en una moneda única. Es decir, no va a pasar porque nadie quiere... A ver, nosotros tenemos el ejemplo de la convertibilidad, o el euro. Es decir, el ejemplo del euro es fijar un tipo de cambio rígido a una moneda única. Al euro tampoco le fue tan bien. Pensemos en la crisis del 2008, pensemos en la crisis de la deuda de España, de Italia y de Grecia y de Portugal. Es decir, vos estabas en Portugal en esa época. Así es. Es decir, la moneda única es un corset. Así que yo no creo que pase durante por lo menos muchas décadas. Por ahora, y sobre todo pensando en la experiencia del euro y pensando en las experiencias de la convertibilidad en algunos países que tuvimos convertibilidad, donde se transformó en un corset. Entonces, más allá de que uno dice desdolarización, me parece que lo que va a pasar es lo que dijimos antes, el pago en moneda local. Esto está pasando, no sé en qué magnitud, pero está pasando. La moneda única a mí me parece que mejor no también, por lo menos por ahora. Nunca advertí, no digamos ya la Argentina, que la región estuviera en el pelotón de prioridades de la agenda exterior de los Estados Unidos. Hay una cierta irrelevancia en ese sentido de parte de nuestra región en esa agenda, pero además esto reconoce solamente algunas excepciones, que es cuando se involucra un actor extrahemisférico en la región. Claro. Puede ser Rusia, puede ser Irán, pero fundamentalmente, digámoslo con mayúscula, es China. Claro. Ellos hablan, los estadounidenses hablan de Chinese threat, la amenaza china. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuánto y cómo ha influido en el desarrollo actual de América Latina la iniciativa de la Franja y de la Ruta? ¿Qué impacto ha tenido en la región? Y se alcanza a mellar aquella consigna de 1830 del presidente Monroe, que en su doctrina establece que América debe ser para los americanos. Bueno, yo siempre, voy a dar también un paso atrás, siempre cuando se hablaba de la irrelevancia de la región, yo decía, qué suerte. A ver. No estamos en el mapa. Es decir, podemos tener cierta libertad. Si no están mirándonos, mejor. Tengo libertad de maniobra, puedo ser yo misma, es un poco, no están los ojos sobre mí. Es cierto que América Latina no tiene un peso de 5 o 20% del comercio, pero la irrelevancia en la agenda para mí no era problema, pero esta es mi visión personal. Es decir, obviamente, si uno está en funciones y sos embajador, vos querés que te atiendan más seguido porque sos relevante. Pero para nuestra libertad de maniobra no era una cosa que a mí me preocupaba, porque a mí me daba miedo cuando Estados Unidos nos miraba demasiado. Entonces tampoco me gustaba esa época de ser muy relevantes. No nos olvidemos de los golpes de Estado, no nos olvidemos del apoyo a tanta cosa que hubo en la región, tantas intervenciones. Es decir, América Latina sufrió mucho ser relevante para Estados Unidos. Entonces, bueno, a mí no me preocupaba eso. Pero, volviendo a tu pregunta, yo creo que ahora Estados Unidos está preocupado por lo que llaman el Chinese threat, es cierto. Y no es mentira tampoco. Es decir, en algún sentido, no que sea una amenaza, sino que la presencia de China en la región, y no solo en la región, la presencia de China en el globo, hablamos recién de Naciones Unidas, de los organismos multilaterales, bueno, eso sí tiene a Estados Unidos en jaque. En la región hay dos cuestiones que me gustaría marcar. Primero es, China es el primer socio comercial de 8 países de América Latina, todos de América del Sur, es decir, la mayoría, sí, todos de América del Sur. Es el primer inversor, no por stock, no quiero ponerme muy técnica, no por stock, por todavía Estados Unidos, le sigue Europa, pero por flujo. Es el primer inversor en Ecuador, por flujo. Es decir, en el último año 24, o el 24, China es el mayor inversor que ingresa en ese momento. En la Argentina no llega a esa magnitud, pero por flujo es un importante inversor. Y eso tiene que ver con la ruta de la seda. Es decir, hay 22 países de América Latina que son miembros de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda tiene un atractivo
que es inversiones en infraestructura, principalmente inversiones en infraestructura. Es lo que yo llamo la creación de geografía para la conexión geográfica de la región, de acuerdo a los intereses chinos, por supuesto, pero también de América Latina, que yo quiero marcar. Vos estuviste, yo recuerdo haber conversado con vos, Jorge, de esto, estabas, me parece, en Estados Unidos en ese momento, cuando fue la reelección del presidente del BID y que resultó electo Claver Carone. Bueno, el BID es uno de mis objetos, ha sido un objeto de estudio por varias razones, no importa, y podemos después mencionar por qué, pero yo escribí un libro sobre el BID que me enseñó mucho, no diría que es un buen libro, pero a mí me enseñó mucho. Bien. La mayor carencia para América Latina era la falta de inversión en infraestructura, y el BID no hacía eso. El BID hacía, sí había agua potable, había escuelas, no digo que no hacía nada, estoy diciendo que no había conexión geográfica entre los países de América, y se llamaba el Banco de la Integración. Correcto. ¿Ah? Bueno, entonces no hay infraestructura que nos conecte ni con Bolivia, que sería facilísimo, ni un puente a Uruguay, ni obviamente, bueno, es más difícil cruzar los Andes, pero en 1933 había un ferrocarril que iba de Santiago de Chile a Mendoza. Entonces, bueno, la infraestructura fue nuestra gran carencia. Entonces, obviamente, volviendo al tema de la ruta, es de interés de China conectar América del Sur para el lado del Pacífico, más que para el lado del Noratlántico, como hemos venido en la historia. Digamos. Eso explica el puerto de Shanghái en Perú. Claro, eso explica Shanghái. Y los proyectos que tiene China, que son el corredor hay un corredor bioceánico, sí, por carretera, hay otro proyectado en ferrocarril, etcétera. El de ferrocarril va por los países, va de Santos a Shanghái, no va por Argentina. Bueno, esto es lo que me parece que para América Latina es importante, en tanto nosotros podamos negociar con China también. Bien. Cómo se hace, a dónde va y por dónde va. Bien. Me parece que es importante, la infraestructura es muy importante. Es una carencia enorme, enorme, ya sea en trenes, en rutas, todo. A ver, caminemos por nuestro país. Sin duda alguna. ¿No? Déjame que siga en la región. Diana Tuzzi ha escrito mucho sobre China, la presencia de China en Sudamérica, y yo he tomado de tus papeles un concepto que dice: el regionalismo sin China ya no es viable. Más que actor externo, China es una variable endógena del regionalismo sudamericano. ¿Lo explicás un poquito más? Bueno, lo que quise decir con esa oración, que es muy contundente, tendría que tal vez volver a pensarla, pero no estoy de acuerdo con esa contundencia. Es decir, China, como decía antes, está dentro, ya no es un actor externo. Está no solamente por la infraestructura que está conectando, como socio comercial, como socio inversionista, etcétera. Creo que lo que ha pasado, además con la presencia de China, es que también el regionalismo se descentró, para ponerlo de alguna manera, se descentra. Antes el regionalismo nuestro, por lo menos, fue acompañando, digamos, los momentos sistémicos. Cuando teníamos sustitución de importaciones, vuelvo atrás, América Latina era irrelevante, entonces nos dejaban hacer sustitución de importaciones, nos daban permiso, listo, teníamos la LADI y después la LAD y después la LADI. Cuando empieza la globalización, que América Latina y el tercer mundo se transforman en el sur global, tuvimos el regionalismo vía el comercio. Es decir, toda la década del 90 hasta recientemente teníamos el regionalismo vía comercio. Lo que está haciendo China es lo que yo llamaría el regionalismo. Reducíamos el arancel comercial en el regionalismo histórico. La presencia de China es la reducción del arancel geográfico, es decir, reducir los costos logísticos de la integración. Entonces, en ese sentido, China está dentro ya. Bien. Está en nuestras manos que el puerto, digamos, uno lo quiera en Valparaíso, en Antofagasta, en Salta o en Santa Cruz. Esa es una negociación que nosotros nos debemos. Es decir, esta negociación con la nueva, el regionalismo centrado en el arancel logístico. El arancel geográfico. Perfecto. Claro. Volvamos a este concepto que vos has acuñado de creación de geografía, que de alguna manera se conecta con una noción similar de Paul Krugman. La lógica de relacionamiento que impulsa a China altera la geografía económica de la región y las dinámicas de cooperación intrarregional. Eso decís vos. ¿Nos ampliás?
Claro, lo que yo decía es, volviendo, es un poco lo que decíamos en la pregunta anterior, es decir, que China ya está dentro, está creando una nueva geografía, y me parece que al crear una nueva geografía va a crear nuevos incentivos a la integración. Creo que eso es principalmente eso. Lo que decía Krugman en su momento es que geography makes trade, trade makes geography, geography matters. Es decir, y es obvio, es decir, uno no lo... Es cuando lo volví a leer a Krugman, digo, pero esto es obvio. ¿Cómo no lo pensamos antes? Es decir, nosotros volviendo a mi formación por lo menos, siempre pensamos el regionalismo vía el comercio. América Latina comercia poco entre sí, por lo tanto no tenemos integración. Bueno, por ahí tenemos otro tipo de integración. Otro tipo de integración. Y estamos en puertas de otro tipo de integración. Por lo tanto hay que pensar la región también desde ese punto de vista, nuestros enormes entrelazados, digamos, que tenemos, no solamente comercial. El regionalismo comercial sí empieza con, no es casualidad, con la Guerra Fría, en realidad, cuando Cuba se transforma en una amenaza y por lo tanto Estados Unidos nos permite hacer regionalismo comercial. Es decir, porque hasta ese momento Prebisch, y esto es una cosa que a mí me encantó estudiar y sigo, Prebisch postulaba una unión aduanera, Perón también, una unión aduanera de América del Sur y Prebisch el mismo camino. Una unión aduanera, pero siempre fue obstaculizada por Estados Unidos, hasta que con la crisis de los misiles dijo, bueno, está bien, ahora sí, al ADI. Y así empezó la ADI, que, bueno, no hubo mucho comercio interregional, porque nosotros éramos, digamos, pobre por potasio, a lo sumo había comercio, es decir, no hubo mucho comercio. Entonces empezó la autodenigración, nosotros no comerciamos mucho, por lo tanto no hay integración. Bueno, esto es lo que digo, hay primera etapa, la región antes que la nación, segunda etapa, el comercio no nos daba lo que nosotros pensábamos que nos iba a dar, y ahora creo que hay que pensar también ese regionalismo más descentrado, donde tal vez la infraestructura nos conecte de otra manera. Yo no digo que necesariamente va a ser buena, es una vacancia enorme en la región, hay que ver cómo se negocia y qué se negocia con China. Diana, me quedo con la sensación de que este diálogo es el comienzo de un diálogo más largo que espero podamos continuar en futuros episodios de Efecto Mariposa. Yo quiero agradecerte tu presencia y sobre todo la claridad de tus conceptos. Mira, no te puedo creer. Muchas gracias. Gracias.